Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esas palabras, los había escuchado toda mi vida. Mi papá les creyó. El tío Ben los repetía cada vez que podía. Cuando era más joven, eran solo palabras. Palabras que a los adultos les gustaba decir cada vez que me metía en problemas. Ahora, lo significan todo. Un gruñido escapó de mis labios mientras me balanceaba entre los imponentes rascacielos de Nueva York. La red se tensó. Me lancé hacia adelante, elevándose muy por encima del tráfico nocturno. Un cuerno ensordecedor rompió el ritmo de la ciudad. Un camión de reparto se saltó un semáforo en rojo y se lanzó directamente hacia un sedán familiar que cruzaba la intersección. Oh, tienes que estar bromeando. Solté la red, salté en el aire y disparé 2 hilos más. Pap. Pap. Las redes se enredaron alrededor del eje delantero del camión y de una farola cercana. La repentina resistencia tiró del camión hacia un lado. Sus neumáticos chirriaron contra el pavimento antes de patinar hasta detenerse a pocos centímetros de la aterrorizada familia. Por un latido del corazón, toda la intersección quedó en silencio. Entonces estallaron aplausos desde todas direcciones. Me froté la nuca. Sin presión. Mientras los agentes de policía y los paramédicos corrían hacia el lugar, disparé otra red y desaparecí en el horizonte. Lo curioso de ser Spider-Man, la gente solo ve la máscara. No ven la tarea esperando en mi escritorio. Los moretones escondidos debajo de mi sudadera con capucha. Las noches de insomnio. O la gente que he perdido. Ninguno de ellos lo sabe, cómo empezó todo. Febrero 2015, un año antes. Anillo. Anillo. La estridente alarma resonó en el pequeño dormitorio. Peter Parker gimió mientras abría lentamente los ojos. La pantalla rota de su teléfono brillaba en la mesa de noche, la alarma siguió sonando hasta que él se acercó y la silenció con un cansado golpe. Durante unos preciosos segundos, se quedó mirando el techo manchado de agua, debatiendo si realmente valía la pena el esfuerzo de levantarse de la cama. 5 minutos más. El teléfono volvió a sonar. 6:35 am, ¿o no? Con otro gemido, Peter se arrastró fuera de la cama para afrontar otro día en Midtown High. Se dirigió a su armario y se puso una sudadera con capucha descolorida, una camiseta y un par de jeans gastados antes de ponerse sus zapatillas de deporte. Mientras caminaba hacia el baño, se detuvo de repente. Casi lo olvidó. Regresó a su habitación, tomó sus gafas de montura gruesa de la mesa de noche, deslizó su teléfono roto en su bolsillo y se aseguró de que su gastada billetera de cuero todavía estuviera donde la dejó. Solo entonces se dirigió al baño. Peter puso pasta de dientes en su cepillo de dientes y comenzó a cepillarse los dientes. Mientras se miraba en el espejo, estudió su propio reflejo. Cabello castaño desordenado que se negaba a quedarse suelto. Un cuerpo delgado que no había alcanzado su crecimiento acelerado. Ojos marrones escondidos detrás de unas gafas ligeramente grandes. Para todos los demás, él era simplemente otro estudiante de primer año de 14 años. Promedio. Olvidable. Peter, el desayuno está listo. Al oír la voz de tía May, Peter rápidamente terminó de cepillarse los dientes, se enjuagó la boca y bajó corriendo las escaleras. El cálido aroma de los panqueques y el tocino lo recibió en el momento en que llegó a la cocina. De pie junto a la estufa estaba tía May. Su corto cabello castaño enmarcaba un rostro amable que tenía algunas arrugas leves obtenidas a través de años de sonrisa. Llevaba un cardigan azul claro sobre una blusa de flores y tarareaba suavemente mientras deslizaba otro panqueque en un plato que esperaba. Sentado a la mesa de la cocina con una taza de café humeante estaba el tío Ben. Su cabello, que alguna vez fue negro, ahora estaba veteado de blanco, haciendo juego con el bigote cuidadosamente recortado en su rostro curtido. Vestido con una camisa de franela con las mangas arremangadas hasta los antebrazos, levantó la vista del periódico matutino y sonrió. Buenos días, dormilón, dijo Ben, doblando el periódico. Buenos días, murmuró Peter mientras se deslizaba en su silla y comía su desayuno. ¿Te levantaste tarde, Peter? ¿No dormiste lo suficiente anoche? Preguntó tía May, con preocupación evidente en su voz. Pedro se encogió de hombros. Sí. Estaba terminando mi proyecto de ciencias. May sonrió con complicidad. Simplemente no te esfuerces demasiado, cariño. Bueno, será mejor que te des prisa, dijo Ben mientras pasaba otra página de su periódico. De lo contrario, perderás el autobús. Peter sacó su teléfono roto. 7:10 am, no es bueno.
Rápidamente tomó una tostada de la mesa y corrió hacia la puerta principal. Justo cuando alcanzaba el pomo de la puerta, sus ojos se fijaron en la fotografía familiar enmarcada que colgaba de la pared. Richard Parker estaba orgulloso junto a su esposa, Mary, ambos sonriendo mientras sostenían a su pequeño hijo. El pequeño Peter no podía tener más de 5 años. Llevaba una ridícula máscara de plástico roja con una capa a juego atada al cuello. El recuerdo provocó una leve sonrisa en el rostro de Peter. Por un momento, casi podía oír la risa de su padre. Un motor ruidoso rompió el silencio. Peter miró hacia la calle justo a tiempo para ver el familiar autobús escolar amarillo pasando por su casa. Sus ojos se abrieron como platos. Oh, no. Salió corriendo por la puerta principal. Espera. Estoy aquí. Gritó Peter, corriendo detrás del autobús y golpeando su costado. El conductor suspiró y detuvo el autobús. En el interior, varios estudiantes se rieron mientras Peter subía a bordo, ligeramente sin aliento. Cerca de la mitad del autobús, una chica pelirroja bajó el libro que había estado leyendo. Sus ojos se encontraron con los familiares ojos verdes de su vecino de al lado. María Jane Watson. Peter sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. Estaba enamorado de ella desde la secundaria. Mary Jane sonrió y golpeó el asiento vacío a su lado. Vamos, Peter. Todavía está abierto. Buenos días, MJ, gracias por el asiento, respondió Peter, deslizándose en el asiento. Mary Jane se rió entre dientes. Casi pierdo el autobús otra vez, ¿eh? Peter se rascó la nuca con una sonrisa avergonzada. Sí. Proyecto científico. Déjame adivinar, bromeó. ¿Te quedaste despierto toda la noche otra vez? Tal vez. Ella puso los ojos en blanco con una sonrisa. ¿Qué proyecto científico estás investigando ahora? Peter sacó un cuaderno desgastado de su mochila y lo abrió en una página llena de notas escritas a mano, diagramas de telarañas y ecuaciones garabateadas en los márgenes. Estoy investigando la seda de araña, dijo. Mary Jane parpadeó. ¿Seda de araña? Peter asintió con entusiasmo. La seda de araña es más fuerte que el acero para su peso y ridículamente flexible. Los científicos han intentado recrearla durante años, pero nada coincide con la realidad. Mary Jane miró los bocetos de diferentes patrones de red. Entonces, ¿tu proyecto científico es sobre arañas? Pedro se rió. No exactamente. Se trata de biomímesis. Utilizar la naturaleza para resolver problemas de ingeniería. Si pudiéramos recrear la seda de araña, podría usarse en medicina, construcción e incluso equipos de rescate. Mary Jane sonrió. Ya sabes, la mayoría de los estudiantes de primer año construyen volcanes de bicarbonato de sodio. Pedro se encogió de hombros. Eso ya se ha hecho. Mary Jane se rió y sacudió la cabeza. Te lo juro, Peter, vas a inventar algo que algún día cambiará el mundo. Peter sonrió tímidamente. Esperemos que pase primero la clase de fisioterapia. Los dos continuaron charlando mientras el autobús recorría las calles de Keynes antes de finalmente detenerse en el estacionamiento de Midtown High. Los estudiantes salieron a las aceras, hablando en voz alta sobre las tareas, los planes para el fin de semana y el próximo partido de fútbol. Peter y Mary Jane bajaron del autobús. Ruido sordo. Algo se estrelló contra un lado de la cabeza de Peter. ¡Ay! Una pelota de fútbol rebotó en el pavimento antes de rodar hacia un adolescente rubio, alto y musculoso que vestía una chaqueta universitaria de los Midtown Tigers. Lo atrapó con una mano sin perder el paso. Buen partido, Parker, dijo con una sonrisa engreída. Qué pena que tu cara se interpusiera en el camino. El resto del equipo de fútbol se echó a reír. Peter suspiró mientras se arrodillaba y recogía sus gafas del pavimento. Los inspeccionó. Afortunadamente, no estaban rotos. Basta, Flash, dijo Mary Jane, interponiéndose entre los dos niños. O conseguiré un maestro. Flash Thompson. Durante años, desde la escuela secundaria, Flash Thompson había convertido a Peter Parker en su objetivo favorito. Peter todavía no tenía idea de por qué. Flash sonrió. Oh, mira eso. Miró entre Peter y Mary Jane antes de sonreír más ampliamente. Eso es lindo. ¿Vas a dejar que Watson pelee ahora? Más risas vinieron del equipo de fútbol. Peter volvió a ponerse las gafas y se las ajustó. Se llama defender a alguien, respondió Peter con calma. Deberías intentarlo alguna vez. La sonrisa en el rostro de Flash vaciló por un breve momento. Luego se endureció. Oh, ¿ahora tienes chistes? Antes de que Peter pudiera reaccionar, Flash lo agarró por el frente de su sudadera con capucha y tiró de él hacia adelante. Tal vez debería enseñarte algo de respeto. Yo no haría eso si fuera tú, Flash. La voz confiada atravesó la creciente multitud. Flash miró por encima del hombro.
Un elegante sedán de lujo negro acababa de detenerse junto a la acera. La puerta trasera se abrió. Del asiento trasero salió un chico con cabello castaño cuidadosamente peinado y ojos azules confiados. Llevaba una camisa blanca impecable con botones debajo de una chaqueta azul marino, jeans oscuros y zapatillas de deporte impecables. Ropa informal que de alguna manera todavía parecía cara. Harry Osborn. El conductor cerró la puerta detrás de él antes de regresar al asiento delantero. Harry ajustó la correa de su mochila mientras caminaba hacia ellos. A menos que quieras la detención antes del primer periodo. Flash chasqueó la lengua y soltó la sudadera con capucha de Peter. Lo que sea. Le dio a Peter un último empujón antes de darse la vuelta. Vamos, chicos. El equipo de fútbol lo siguió a través del patio, y sus risas se fueron desvaneciendo gradualmente entre la multitud de la mañana. Harry se volvió hacia Peter. ¿Estás bien? Peter se sacudió las arrugas de su sudadera con capucha. Sí. Gracias. Harry levantó la vista justo cuando Mary Jane se acercaba con una sonrisa. Sin dudarlo, lo rodeó con sus brazos y le dio un rápido beso en la mejilla. Ahí estás, dijo. Me preguntaba cuándo llegarías aquí. Harry sonrió. La reunión de papá se retrasó. ¿De nuevo? Suspiró. De nuevo. Peter observó el intercambio por un breve momento antes de mirar hacia otro lado, ajustando la correa de su mochila. Bueno, dijo con una pequeña sonrisa, los veré en clase. Mary Jane se volvió hacia él. Oye, Pedro. Peter se detuvo y miró por encima del hombro. ¿Sí? Mañana cubriré la Oscorp Expo para el Mitown High Chronicle. ¿Te importaría ayudarme a tomar fotos? Pedro parpadeó. ¿A mí? Mary Jane asintió. No puedo estar en dos lugares a la vez. Tengo que entrevistar a la gente y sería de gran ayuda que alguien tomara fotografías. Pedro sonrió. Claro. Estaré encantado de ayudar. Excelente. Mary Jane dijo con una sonrisa. ¿Nos vemos en la entrada principal alrededor de las 9? Suena bien. Harry sonrió. Supongo que los veré a ambos allí. Nos vemos mañana, dijo Mary Jane. Peter saludó. Nos vemos. Mientras Peter caminaba hacia la entrada de la escuela, no pudo evitar sonreír para sí mismo. Supongo que realmente perdí mi oportunidad. Luego se encogió de hombros. No es que alguna vez haya tenido uno. Dejó ese pensamiento a un lado y se dirigió hacia su primera clase. La campana del primer período resonó por los pasillos de Mitown High. Los estudiantes entraron arrastrando los pies al salón 204, las mochilas golpeando el suelo mientras las conversaciones se desvanecían lentamente. Peter se deslizó en su asiento habitual cerca del medio del salón de clases y sacó su cuaderno. Un momento después, su profesor de historia, el señor Donovan, caminó hacia el frente del salón con una pila de papeles. Buenos días a todos. Le respondió un coro disperso de buenos días, señor Donovan. Dejó los papeles a un lado y cogió un control remoto. La lección de hoy apareció en el proyector. Historia de la Segunda Guerra Mundial. El Amazonas de Themyscira. Peter miró la pantalla. Se mostraba una fotografía en blanco y negro de una mujer de cabello oscuro con una armadura reluciente parada junto a los soldados aliados. Aunque la imagen se había desvanecido con el tiempo, un detalle seguía siendo inconfundible. La tiara dorada. El señor Donovan cruzó las manos a la espalda. Cuando la mayoría de la gente piensa en la Segunda Guerra Mundial, piensa en Normandía, Pearl Harbor o la liberación de Europa. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Apareció otra fotografía, esta vez mostrando a la misteriosa guerrera desviando balas con un par de brazaletes plateados mientras los soldados se cubrían detrás de ella. Pero la historia está llena de figuras que se convirtieron en leyendas. Señaló hacia la imagen. Los registros militares oficiales se refieren a ella solo como Wonder Woman. Un estudiante cerca de atrás levantó la mano. Mi abuelo dice que ella era inmortal. Algunos estudiantes se rieron entre dientes. El señor Donovan sonrió. Mucha gente lo ha afirmado. Cambió la diapositiva una vez más. Este mostraba recortes de periódicos de la década de 1940. Mujer misteriosa detiene el avance de Panzer. Amazon salva cientos de soldados aliados. ¿Quién es la princesa de las Amazonas? Fuera inmortal o no, continuó el señor Donovan, no se puede negar su impacto en la guerra. Numerosos relatos de testigos presenciales, informes militares y fotografías supervivientes la sitúan en varias batallas importantes en toda Europa. Hizo una pausa. Y luego, otro clic. La pantalla mostraba solo una frase. 1945. Wonder Woman desaparece de la vista del público. No se ha confirmado ningún avistamiento verificado desde el final de la guerra. El aula quedó en silencio. Entonces, ¿a dónde fue? Alguien preguntó.
El señor Donovan se encogió de hombros. Ese es uno de los mayores misterios de la historia. Peter apoyó la barbilla en la mano mientras miraba las fotografías antiguas. Fue extraño. La gente siempre hablaba de los héroes como si pertenecieran a otra época. Leyendas. Historias. Historia. No pudo evitar preguntarse cómo habría sido conocer a alguien como Wonder Woman. El señor Donovan se volvió hacia la clase. Mañana continuaremos con la era de la posguerra y discutiremos por qué la desaparición de Wonder Woman sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. Sonó el timbre. Los estudiantes inmediatamente comenzaron a hacer las maletas y las conversaciones llenaron el aula una vez más. Peter cerró su cuaderno y se puso de pie, sus pensamientos demorándose en las fotografías descoloridas mostradas en el proyector. Un héroe legendario, alguien que había cambiado el curso de la historia. Con una última mirada hacia la imagen de Wonder Woman, Peter ajustó la correa de su mochila y se dirigió hacia la puerta. Totalmente inconsciente, que su propia historia estaba por comenzar. Capítulo 2, El futuro del mañana. La última campana sonó, señalando el final del día escolar. Los estudiantes llenaron los pasillos mientras las conversaciones llenaban el aire. Peter y Harry hicieron sus maletas antes de salir de su clase de ciencias compartida y unirse al flujo de estudiantes que se dirigían hacia la entrada principal. Harry miró a Peter antes de sonreír. Entonces, ¿cómo te trata esa clase de fotografía? Yo fui quien te convenció para que lo tomaras, ¿recuerdas? Pedro sonrió. Honestamente, realmente lo estoy disfrutando. Se ha convertido en uno de mis pasatiempos favoritos. Harry se rió entre dientes. ¿Ves? Te dije que te crecería. Pedro se rió. Sí, tenías razón. Harry sonrió. ¿Emocionado por mañana? Pedro asintió. Definitivamente. Miró a Harry con curiosidad. Entonces, ¿quién estará allí este año? Harry se rió entre dientes. Casi todo el mundo. LexCorp, Wayne Tech, Star Labs, Queen Industries, incluso algunas empresas extranjeras. Los ojos de Pedro se abrieron como platos. ¿En serio? Harry asintió. Sí. Papá quería que la exposición de este año fuera la más grande hasta ahora. Peter no pudo evitar sonreír. He leído artículos de Star Labs antes. Ver sus proyectos en persona sería increíble. Harry se rió. Tenía la sensación de que eso es lo que más te entusiasmaría. Los dos apenas habían llegado a la entrada principal cuando un elegante sedán negro se detuvo junto a la acera. Las conversaciones a su alrededor se calmaron. Varios estudiantes instintivamente se volvieron hacia el vehículo que llegaba. La puerta trasera se abrió. Salió un hombre alto, vestido con un traje color carbón hecho a medida y una corbata verde oscuro. Su cabello castaño rojizo estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y cada movimiento transmitía la tranquila confianza de alguien acostumbrado a ser la persona más importante de la habitación. Norman Osborn. Fundador y director ejecutivo de Oscorp Industries. Harry sonrió. Papá. Norman le devolvió la sonrisa antes de poner una mano en el hombro de su hijo. ¿Listo para mañana? Definitivamente. Los ojos de Norman pasaron de Harry y se posaron en el chico que estaba a su lado. Peter Parker. Por un momento, Norman guardó silencio. El parecido era inconfundible. Los mismos ojos pensativos. La misma expresión curiosa. Se parecía tanto a Richard que casi pilló a Norman con la guardia baja. Entonces, dijo Norman, extendiendo una mano, tú debes ser Peter. Pedro parpadeó. Ese sí, señor. Estrechó la mano de Norman. Es un placer conocerlo, señor Osborn. El placer es mío. Norman ofreció una leve sonrisa. Harry ha hablado muy bien de ti. Peter miró a Harry. ¿Tienes? Harry se encogió de hombros. Me ayudaste a aprobar nuestro proyecto de química a principios de este mes. Una pequeña risa se le escapó a Peter. Vamos, ese fue un esfuerzo de grupo. Harry resopló. Peter, básicamente llevaste a cabo ese proyecto. Él sonrió. Me quedé allí y presenté todo lo que se te ocurrió. Peter se frotó la nuca, luciendo avergonzado. Aún así hiciste una buena presentación. Harry se rió entre dientes. ¿Ves? Eso es exactamente lo que quiero decir. Siempre le estás dando el crédito a todos los demás. Peter sonrió tímidamente antes de que su atención volviera al padre de Harry. Norman lo miró por un momento antes de hablar. Peter, conocí a tu padre antes de su desaparición. La sonrisa de Peter se desvaneció levemente. Richard era un biólogo excepcional. Brillante, dedicado y nunca tuvo miedo de desafiar el pensamiento convencional. Una pizca de tristeza cruzó el rostro de Norman. Su desaparición fue una pérdida tremenda, no solo para quienes lo conocieron personalmente, sino para toda la comunidad científica.
Peter bajó los ojos. No recuerdo mucho sobre él. Norman notó la tristeza en la expresión del adolescente y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Pero a juzgar por lo que he oído, miró hacia Harry. Parece que su talento sigue vivo en su hijo. Pedro parpadeó. Harry me ha contado bastante sobre ti, continuó Norman. Tus profesores hablan muy bien de tu trabajo y, por lo que he visto, tienes la misma curiosidad que tenía tu padre. Una leve sonrisa volvió al rostro de Peter. Gracias, señor Osborn. Norman buscó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una elegante tarjeta de presentación negra con el logo de Oscorp grabado. Se lo entregó a Pedro. Estamos aceptando solicitudes para nuestro programa de pasantías de investigación para escuelas secundarias. Si está interesado, visite nuestro stand mañana y envíe una solicitud. Norman sonrió. Me aseguraré de que termine en las manos adecuadas. Peter aceptó la tarjeta con cuidado, sosteniéndola como si fuera de oro. En realidad, Norman sonrió. Creo que disfrutarás viendo cómo las ideas se hacen realidad. Peter asintió con entusiasmo. Definitivamente estaré allí, señor Osborn. Te veré mañana, Peter. Norman extendió su mano una vez más. Espero que la exposición esté a la altura de sus expectativas. Peter le estrechó la mano con firmeza. Estoy seguro de que así será, señor. Miró la tarjeta de Oscorp antes de volver a mirar a Norman a los ojos. Y. Gracias, señor Osborn. Norman asintió respetuosamente antes de volver a subir al sedán que esperaba. Peter continuó mirando la tarjeta de presentación que tenía en la mano. Harry sonrió con complicidad. Lo harás muy bien, amigo. Pedro miró hacia arriba. Lo digo en serio, continuó Harry. Conociéndote, probablemente estarán peleando por quién será tu mentor. Peter dejó escapar una risa incómoda. No sé sobre eso, Harry sonrió. Pedro, eres un genio. Miró a Peter a los ojos. Imagínate lo que podrías construir si tuvieras un taller real en lugar de hacerlo todo con restos. Peter volvió a mirar la tarjeta Oscorp y la deslizó con cuidado en su billetera, asegurándose de que no se doblara. Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. De repente, el mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. El día siguiente, sábado por la mañana, la tranquila calle suburbana estaba bañada por el cálido resplandor del sol de la mañana. Aparcado junto a la acera, frente a la residencia Parker, había un elegante sedán negro. Apoyado casualmente contra la puerta del lado del pasajero estaba Harry Osborn, vestido con una camisa polo azul marino, jeans oscuros y zapatillas blancas. De vez en cuando, miraba su reloj antes de mirar hacia la puerta principal. El conductor esperaba pacientemente al volante, con las manos apoyadas en el volante como si se tratara de una parada más en el programa de la mañana. Unos momentos después, se abrió la puerta principal. Peter salió, vestido con una sudadera con capucha azul descolorida sobre una camiseta y una mochila colgada de un hombro. Cerró la puerta principal detrás de él antes de ver a Harry esperando junto al sedán. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Peter. Buenos días, Harry. Harry se alejó del auto y sonrió. Mañana. Miró la mochila de Peter. ¿Listo para el mayor evento científico de Nueva York? Peter ajustó la correa en su hombro. He estado listo desde ayer. Harry se rió. Justo cuando Peter llegaba al sedán, la puerta principal de la casa vecina se abrió. Mary Jane Watson salió con una cámara digital colgando de una correa alrededor de su cuello. Una segunda cámara descansaba dentro de su bolso de mensajero, junto a un cuaderno con mi Town Heights Chronicle impreso en el frente. Vio a los dos niños y sonrió. Mañana. Buenos días, MJ, respondieron Peter y Harry. Mary Jane se acercó, luego sacó una segunda cámara de su bolso y se la tendió a Peter. ¿Aún estás dispuesto a ser mi camarógrafo? Peter lo aceptó con cuidado. Por supuesto. Gracias. Sin pensarlo, Mary Jane le dio a Peter un rápido abrazo antes de dar un paso atrás. Peter parpadeó sorprendido. Harry simplemente se rió entre dientes y se encogió de hombros. Dicho esto, los tres subieron al sedán que los esperaba. Unos 30 minutos después, llegaron a la exposición de ciencia y tecnología de Oscorp. En el momento en que salieron del auto, los ojos de Peter se abrieron como platos. El centro de convenciones estaba lleno. Miles de visitantes atravesaron la entrada mientras estudiantes, científicos, reporteros, inversores y entusiastas de la tecnología llenaban la enorme sala de exposiciones. Del techo colgaban coloridas pancartas, cada una de las cuales representaba a una de las principales empresas tecnológicas del mundo. Aunque Oscorp fue el anfitrión de la exposición, las otras corporaciones claramente no tenían intención de verse eclipsadas.
Impresionantes pantallas del LexCorp, Wayne-Tech, Star Labs, Cord Industries y Queen Industries se alineaban en el salón, cada uno mostrando sus últimos avances científicos. Los robots prototipo demostraron ingeniería de precisión. Se exhibió tecnología médica avanzada junto a proyectos de energía limpia de vanguardia. Cerca de allí, una exhibición de Wayne-Tech mostraba equipos de rescate de próxima generación, mientras que los laboratorios demostraron materiales experimentales capaces de repararse a sí mismos después de sufrir daños. Peter lentamente giró en círculo, tratando de asimilar todo. Esto es increíble. Harry no pudo evitar sonreír. Tenía el presentimiento de que dirías eso. Mary Jane se colocó la cámara alrededor del cuello y sonrió. Está bien, muchachos. Levantó su credencial de prensa del Midtown Heights Chronicle. Vamos a aparecer en la portada de mañana. Antes de que Harry pudiera decir algo, Mary Jane agarró a Peter por la muñeca y lo arrastró hacia la bulliciosa multitud. Vaya. Pedro se rió. Fácil. Se detuvieron frente a una de las exhibiciones más grandes del salón de convenciones. Una enorme pancarta se extendía a lo largo del stand. Wayne-Tech. Los ingenieros demostraron drones de rescate de última generación mientras asistentes médicos robóticos trataban lesiones simuladas a los voluntarios. Cerca, las pantallas interactivas mostraban prótesis avanzadas, sistemas de energía limpia y equipos de respuesta a desastres diseñados para salvar vidas durante terremotos y huracanes. Mary Jane ajustó la cámara que colgaba de su cuello antes de acercarse a uno de los representantes. Hola, dijo con una sonrisa amistosa. Soy Mary Jane Watson del Midtown Heights Chronicle. ¿Te importaría responder algunas preguntas? El representante le devolvió la sonrisa. Por supuesto. Peter levantó la cámara y comenzó a fotografiar las exhibiciones mientras Mary Jane abría su cuaderno. Wayne-Tech siempre ha sido conocida por su tecnología humanitaria. ¿Sigue siendo ese el enfoque principal de la empresa? Absolutamente, respondió el representante. Nuestra misión siempre ha sido mejorar la seguridad pública, hacer avanzar la medicina y desarrollar tecnologías que mejoren la vida cotidiana. Mary Jane garabateó algunas notas. Mucha gente todavía se pregunta sobre Bruce Wayne. ¿Ha habido alguna actualización sobre su regreso? La sonrisa profesional del representante nunca flaqueó. Los asuntos personales del señor Wayne siguen siendo privados. Wayne Enterprises continúa operando bajo la dirección de su junta directiva y nuestro compromiso con la innovación permanece sin cambios. ¿Entonces no hay ningún calendario para su regreso? Me temo que no puedo comentar más allá de eso. Mary Jane asintió respetuosamente y cerró su cuaderno. Gracias por tu tiempo. Fue un placer. Mientras se alejaban de la cabina, Peter bajó la cámara. Respondieron a eso con bastante fluidez. Mary Jane sonrió. Eso son relaciones públicas. Volvió a guardar su cuaderno en su bolso. Respondieron a mi pregunta sin realmente responderla. Harry se rió entre dientes. Bienvenidos a entrevistas corporativas. Durante la siguiente hora, los tres deambularon por la extensa sala de exposiciones. Mary Jane entrevistó a representantes de varias empresas mientras Peter fotografiaba manifestaciones para el Midtown Heights Chronicle. Pasaron por Star Laboratorios, donde los materiales experimentales y los avances médicos atrajeron a grandes multitudes. En Cord Industries, Peter pasó varios minutos admirando la robótica en miniatura antes de que Harry finalmente se lo llevara a rastras. Queen Industries presentó sistemas energéticos respetuosos con el medio ambiente, mientras que LexCorp atrajo inversores con elegante inteligencia artificial y robótica de última generación. Cada stand ofreció una mirada al futuro. Cada exhibición dejó a Peter aún más asombrado por lo que la ciencia podía lograr. Finalmente, Harry miró la hora. El discurso de apertura de mi padre debería comenzar pronto. Peter levantó la vista de su cámara. ¿Ya? Harry asintió hacia la sección más grande del salón de convenciones. Vamos. Juntos, los tres se abrieron paso entre la bulliciosa multitud hasta que apareció a la vista una enorme pancarta verde y blanca. Industrias Oscorp, el stand más grande de toda la exposición. Peter se detuvo en seco. ¡Guau! Peter se quedó congelado por un momento, contemplando la enorme exhibición de Oscorp antes de que su atención fuera atraída por una multitud emocionada reunida alrededor de uno de los escenarios de demostración. Encima colgaba un cartel. División de robótica avanzada. En el centro del escenario se encontraba un hombre de mediana edad con cabello oscuro cuidadosamente peinado y gafas redondas. De pie junto a él había un elegante brazo metálico montado sobre un pedestal. Damas y caballeros, anunció el científico, permítanme presentarles el futuro de la ingeniería de precisión. El brazo robótico cobró vida.
Sin que nadie lo tocara, el brazo giraba suavemente y sus articulaciones se movían con notable fluidez. Cogió una caneca de vidrio. Luego una aguja de coser. Luego, enhebre la aguja con cuidado antes de volver a colocarla sobre la mesa. La multitud estalló en aplausos. Los ojos de Pedro se abrieron como platos. De ninguna manera. Un joystick no controlaba el brazo. Tampoco nadie tecleaba comandos en una computadora. Respondió casi instantáneamente a los sutiles movimientos de la mano del científico. Peter inconscientemente se acercó. Control inalámbrico de baja latencia, algoritmos de movimiento predictivo, y las articulaciones compensan la deriva mecánica incluso antes de que termine el movimiento. Apenas se dio cuenta de que estaba hablando en voz alta. Las cejas del científico se alzaron. Se volvió hacia la fuente de la voz. Interesante observación. La multitud se separó ligeramente cuando su mirada se posó en Peter. ¿Te diste cuenta de la compensación predictiva? Pedro parpadeó. Quiero decir, solo pensé, el científico sonrió. A la mayoría de la gente le impresiona que el brazo se mueva. Hizo un gesto hacia la máquina. Estabas más interesado en cómo se mueve. Peter se frotó la nuca. Supongo que sí. El científico bajó del escenario y extendió una mano. Doctor Otto Octavio. Peter lo sacudió. Peter Parker, señor. Un placer conocerte, Peter. El doctor Octavius miró la cámara que colgaba del cuello de Peter antes de volver a mirarlo a los ojos. Dime, ¿qué más notaste? Peter vaciló por un momento. Bueno, probablemente estoy equivocado, el doctor Octavio sonrió. Seguir. Peter volvió a mirar el brazo robótico. No parece que estés controlando directamente cada movimiento. Otto arqueó una ceja. Peter continuó, cada vez más confiado a medida que hablaba. Reacciona con demasiada suavidad. Incluso con una conexión inalámbrica realmente rápida, seguiría habiendo pequeños retrasos si tuvieras que controlar cada articulación manualmente. Señaló hacia el brazo. Entonces, supongo que solo le estás dando órdenes de alto nivel. La IA predice lo que intentas hacer, calcula la ruta más eficiente, compensa el equilibrio y la deriva mecánica y luego ejecuta los movimientos precisos por sí sola. Peter se rascó la nuca. Al menos, eso es lo que pienso. Por un breve momento, el doctor Octavius simplemente lo miró fijamente. Luego una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Notable. Él se rió suavemente. Eres la primera persona hoy que se da cuenta. Pedro parpadeó. Yo, lo entendí, ¿verdad? Lo hiciste. El doctor Octavius se cruzó de brazos y parecía genuinamente impresionado. La mayoría de la gente ve una máquina impresionante. ¿Viste la inteligencia detrás de esto? El doctor Octavius miró pensativamente a Peter durante un largo momento. Entonces dime, Peter, ¿es usted uno de los pasantes de Oscorp? Pedro negó con la cabeza. No, señor. De hecho, espero presentar mi solicitud hoy. Escuché que Oscorp tiene un programa de pasantías de investigación en la escuela secundaria. Así es, respondió el doctor Octavius asintiendo. Y creo que encajarías bastante bien. Pedro parpadeó. ¿En realidad? Otón sonrió. Tienes algo que no se puede enseñar. Curiosidad. No simplemente admiraste la demostración, querías entenderla. Metió la mano en el bolsillo de su bata de laboratorio y sacó una tarjeta de presentación. El doctor Octavius le dio la vuelta y escribió una breve nota en el reverso. Si decides enviar tu solicitud, dígale a la oficina de admisiones que hablamos. Peter aceptó la tarjeta con ambas manos, con cuidado de no doblarla. Estaré encantado de responder por usted. Por un momento, Peter solo pudo mirar la tarjeta. Su corazón latía con fuerza. Uno de los principales científicos de Oscorp acababa de ofrecerse a recomendarlo. Gracias, doctor Octavius, dijo Peter con seriedad. No te decepcionaré. Otto se rió entre dientes. Tengo la sensación de que no lo harás. Cuando Peter se reunió con Harry y Mary Jane, miró la tarjeta de presentación una vez más, sin apenas creer que fuera real. Le dio la vuelta. Escritas claramente en la parte posterior con tinta azul había unas pocas palabras sencillas. Muestra una curiosidad excepcional y un fuerte pensamiento analítico. Vale la pena entrevistar. Otón Octavio. Peter se quedó mirando la nota durante varios largos segundos. Uno de los principales científicos de Oscorp lo había recomendado personalmente. La Expo de Ciencia e Innovación apenas había comenzado, y ya sentía como si su futuro hubiera cambiado para siempre. Capítulo 3, el siguiente paso. La multitud se dispersó gradualmente cuando la demostración de robótica del Dr. Otto Octavius llegó a su fin. Peter se alejó del escenario a regañadientes, todavía pensando en la increíble precisión del brazo robótico. Sacó su teléfono roto y miró la hora.
11:40 am. El discurso de apertura de Norman Osborn comenzaría dentro de 20 minutos. Mary Jane volvió a guardar su cuaderno en su bolso. Voy a entrevistar a algunas personas más antes de la presentación, dijo. ¿Nos vemos en el escenario principal? Suena bien, respondió Harry. Pedro asintió. Tengo un poco de tiempo que matar de todos modos. Mientras Harry se dirigía hacia el área de refrigerios, Peter se adentró más en la extensa exhibición de Oscorp. Pronto su atención se centró en un cartel suspendido muy por encima de la multitud. División Aeroespacial. Peter entró y observó la exhibición. Oye, Pedro. Harry llamó por encima del hombro. Voy a tomar unas copas antes de la presentación de papá. ¿Quieres algo? Peter lo consideró por un momento antes de negar con la cabeza. Estoy bien. Continúen sin mí. Los veré más tarde. Harry le levantó el pulgar antes de desaparecer entre la multitud. Peter volvió a centrar su atención en la exposición. Suspendido del techo mediante gruesos cables de acero había un elegante arnés de vuelo metálico. 2 alas articuladas se extendían desde su parte trasera, cada una revestida con motores de turbina compactos y filas de superficies de control ajustables. Los focos se reflejaban en su marco de titanio pulido, haciéndolo brillar sobre la multitud como un pájaro mecánico a punto de emprender el vuelo. De pie en la plataforma elevada debajo estaba Adrian Toomes. El ingeniero aeroespacial parecía tener poco más de 50 años. Su cabeza estaba completamente calva, reflejando las luces del techo, mientras que una barba gris cuidadosamente recortada enmarcaba su mandíbula. Unas finas gafas rectangulares descansaban sobre su nariz, dándole la apariencia de un académico meticuloso más que de un hombre de negocios. Llevaba una impecable camisa de vestir blanca debajo de un chaleco Oscorp verde oscuro, con las mangas cuidadosamente enrolladas hasta los antebrazos. Sus manos eran ásperas y callosas, con las marcas de alguien que todavía prefería un taller a una sala de juntas. Había un inconfundible orgullo en la forma en que miraba el arnés de vuelo suspendido sobre él. Sus ojos estudiaron cada panel, cada turbina, cada junta, como si hubiera memorizado cada componente mucho antes de que nadie lo hubiera visto. Adrián sonrió a la audiencia reunida. Damas y caballeros, durante siglos, la humanidad ha soñado con un vuelo personal. Hoy, ese sueño está un paso más cerca de convertirse en realidad. Presionó un botón en la consola de control. Con un agudo zumbido mecánico, las alas metálicas se desplegaron. Las turbinas gemelas cobraron vida con un zumbido. Un grito ahogado colectivo recorrió a la audiencia cuando el arnés se levantó lentamente de su marco de soporte, flotando a varios pies por encima de la platir. Los propulsores de estabilización se ajustaron casi en silencio, manteniéndolo perfectamente nivelado. Los ojos de Pedro se abrieron como platos. Vaya. El arnés se inclinó hacia la izquierda. Entonces bien. Ascendió unos metros más antes de descender con gracia de nuevo a la platir. La multitud estalló en aplausos. Peter se encontró aplaudiendo también. Eso es, realmente increíble. No pudo evitar sonreír. Un sistema de turbina compacto, y empuje vectorial independiente, sacudió la cabeza en silencio. Pensé que aún faltaban décadas para algo como esto. Peter continuó estudiando el arnés. La estabilización es increíble. Adrián miró hacia él. ¿Sabes lo que estás mirando? Peter se frotó la nuca. Un poco. Señaló hacia las boquillas más pequeñas montadas cerca del marco. La mayoría de la gente probablemente esté mirando las alas, pero eso es lo que es realmente impresionante. Adrián siguió su dedo. ¿Los propulsores vectoriales? Pedro asintió. Sin ellos corrigiendo constantemente el equilibrio, el piloto estaría luchando contra el traje cada segundo. Las alas proporcionan sustentación, pero esos propulsores son los que hacen posible el vuelo estacionario controlado. Adrián miró a Peter con nuevo interés. Parece que todavía estás en la escuela secundaria. ¿Cómo te llamas, niño? Bajó de la plataforma y extendió una mano. Peter Parker, señor. Peter rápidamente le estrechó la mano. He leído algunos de sus artículos publicados. Él sonrió tímidamente. Yo, honestamente, no esperaba conocerte. Sus ojos volvieron al arnés que colgaba sobre su cabeza. Esto es asombroso. No puedo esperar a ver que algo como esto esté disponible comercialmente algún día. Adrián estudió a Peter por un momento antes de sonreír. La mayoría de la gente viene aquí hablando de las alas. Usted es la primera persona que hoy menciona el sistema de estabilización. Peter se frotó la nuca. Bueno, sin él, todo no funcionaría como lo hizo. Adrián se rió entre dientes. Exactamente. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una tarjeta de presentación. ¿Alguna vez pensaste en hacer una pasantía en Oscorp? Los ojos de Pedro se abrieron como platos.
En realidad, él se rió nerviosamente. Estaba planeando solicitar la pasantía de investigación en la escuela secundaria después del discurso de apertura del señor Osborn. Adrián alzó una ceja. ¿Lo estabas ahora? Peter asintió con entusiasmo. Ha sido una especie de mi sueño. Adrián sonrió. Entonces espero ver su solicitud. Metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Le dio la vuelta y garabateó una breve nota en el reverso antes de entregársela a Peter. Si alguien pregunta, diles que te envió Adrián Toomes. Peter miró fijamente la tarjeta de presentación por un momento antes de volver a mirarla. ¿En serio? Adrián asintió. Necesitamos más mentes que se preocupen por la ingeniería, no solo por el espectáculo. Peter no pudo ocultar su sonrisa. Gracias, señor. No te decepcionaré. Adrián se rió entre dientes. Cuento con ello. Peter dio la vuelta a la tarjeta. Escritas con pulcra tinta negra había unas pocas palabras sencillas. Muestra excelentes instintos de ingeniería y un entusiasmo genuino por la innovación. Vale la pena revisarlo. Adrián Toomes. Después de agradecerle a Adrián una vez más, Peter abandonó la exhibición de la división aeroespacial y se dirigió hacia el escenario principal. Corrientes de visitantes fluyeron en la misma dirección, llenando el auditorio hasta que casi todos los asientos estuvieron ocupados. Las luces se atenuaron. Un foco iluminó el escenario mientras Norman Osborn salía entre un estruendoso aplauso. Peter se unió, aplaudiendo junto con todos los demás. Norman esperó pacientemente a que se calmaran los aplausos antes de subir al podio. Buenas tardes a todos. En nombre de Oscorp Industries, me gustaría darles la bienvenida a la exposición de ciencia e innovación de este año. Otra ronda de aplausos resonó en el auditorio. Norman sonrió. En Oscorp, creemos que el futuro no es algo que esperemos, es algo que construimos. Todo avance comienza con una pregunta. Todo invento comienza con una idea. Y todo gran descubrimiento comienza con alguien dispuesto a desafiar lo que antes se creía imposible. Hoy se han visto avances notables en robótica, trabajo innovador en el sector aeroespacial, e innovaciones en medicina que tienen el potencial de mejorar millones de vidas. Pero ninguno de estos logros pertenece a una sola persona. Pertenecen a los brillantes científicos, ingenieros, técnicos y soñadores que se dedican a ampliar los límites del conocimiento humano. Cuando Norman terminó de hablar, 3 focos recorrieron el auditorio antes de detenerse en 3 rostros familiares sentados en la primera fila. El público estalló en aplausos. Dr. Otto Octavius, jefe de la división de robótica de Oscorp. Adrián Toomes, ingeniero aeroespacial jefe. Y el Dr. Kurt Connors, director de la división de genética y medicina regenerativa de Oscorp. Peter sonrió mientras Otto y Adrián saludaban a la multitud con corteses saludos. El único que no había conocido era el Dr. Connors. Incluso desde lejos, Peter podía entender por qué el científico era tan respetado. A pesar de la manga vacía cuidadosamente sujeta con alfileres a un lado de su bata de laboratorio, el Dr. Connors se comportaba con tranquila confianza y devolvía el aplauso del público con una sonrisa cálida y humilde. Norman miró hacia el auditorio abarrotado. Por supuesto, el futuro no lo pueden construir solo los innovadores de hoy. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera a los estudiantes presentes. Será construido por la próxima generación. Los murmullos se extendieron por toda la audiencia. Peter se inclinó hacia adelante en su asiento. Norman sonrió. Es por eso que me complace anunciar que las solicitudes para el programa de pasantías de investigación de escuelas secundarias de Oscorp están oficialmente abiertas. La sala estalló en aplausos. Cada año, un grupo selecto de estudiantes prometedores tendrá la oportunidad de trabajar junto a los científicos e ingenieros de Oscorp, adquiriendo experiencia práctica en robótica, aeroespacial, genética, energía renovable y muchos otros campos. La innovación no está reservada para las mentes más brillantes del mundo. Todo comienza con la curiosidad. Y hoy, espero que algunos de ustedes den el primer paso para cambiar el mañana. Peter no podía dejar de sonreír. Miró las 2 tarjetas de presentación que tenía en las manos. Uno del Dr. Otto Octavius. El otro de Adrián Toomes. 2 de las mentes más brillantes de Oscorp lo habían animado a perseguir su sueño. Esto es todo. Esta es mi oportunidad. Norman asintió apreciativamente hacia la audiencia. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Disfruten el resto de la exposición de ciencia e innovación y espero ver a la próxima generación de innovadores. El auditorio estalló en aplausos una vez más cuando Norman se alejó del podio. Peter se unió a la multitud para aplaudir hasta que sintió una mano posarse sobre su hombro. Se giró para encontrar a Harry sonriéndole. Vamos, dijo Harry.
Recibamos su solicitud de pasantía antes de que la fila se alargue demasiado. Peter asintió con entusiasmo. Bien. Juntos, los dos se dirigieron hacia el pabellón de investigación de Oscorp, donde se ubicaron las demostraciones de la división de genética y los puestos de pasantías. Harry condujo a Peter hacia la cabina de registro de pasantías, donde ya se había formado una pequeña fila de estudiantes. Después de varios minutos, finalmente llegó el turno de Peter. El miembro del personal detrás del escritorio sonrió cortésmente. Buenas tardes. ¿Estás aquí para solicitar la pasantía de investigación de la escuela secundaria Oscorp? Pedro asintió. Sí, señora. Ella le entregó una tableta. Simplemente complete la solicitud y la revisaremos después de la exposición. Peter completó el formulario antes de devolverle la tableta. También me gustaría incluirlos en mi solicitud. Colocó con cuidado 2 tarjetas de visita sobre el escritorio. El miembro del personal los miró. Sus cejas se alzaron inmediatamente. Dr. Otto Octavio. Adrián Toomes. Volvió a mirar a Peter. ¿Estos te pertenecen? Pedro asintió. El Dr. Octavius y el señor Toomes recomendaron que presentara mi solicitud. La mujer recogió las tarjetas una vez más y leyó las notas escritas a mano en el reverso. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Veo. Deslizó fotocopias de las tarjetas en el paquete de solicitud de Peter antes de devolver los originales. Nos aseguraremos de que el comité de revisión de pasantías los reciba junto con su solicitud. Peter aceptó las tarjetas con una sonrisa agradecida. Gracias. Bueno, dijo Harry, dándole una palmada a Peter en el hombro, esa es una solicitud enviada. Peter guardó con cuidado las tarjetas de presentación de Otto y Adrián en su billetera. Antes de que pudieran decir algo más, una voz familiar gritó. Pedro. Harry. Se giraron y vieron a Mer y Hanny haciéndoles señas para que se acercaran. Vamos. La división de genética tiene exhibiciones increíbles. Los tres deambularon por la sala de exposiciones hasta que se detuvieron frente a un gran recinto de cristal. En el interior, docenas de arañas de colores brillantes se arrastraban entre ramas cuidadosamente dispuestas y enredaderas retorcidas. Las pantallas informativas explicaban cómo los científicos de Oscorp estaban estudiando su seda, su veneno y su notable agilidad para desarrollar nuevos materiales médicos y aplicaciones industriales avanzadas. Son increíbles, susurró Peter mientras levantaba su cámara. Hacer clic. Hacer clic. A su lado, Mer y Hanne levantó su propia cámara y tomó algunas fotografías para el periódico de la escuela. La atención de Harry se dirigió a una de las etiquetas de hábitat. Dice que hay 15 ejemplares en este recinto, miró hacia atrás a través del cristal y empezó a contar. 1, 2, 3, después de unos momentos, frunció el ceño. Solo cuento 14. Peter apenas levantó la vista de su cámara. Tal vez uno se esté escondiendo. Harry se encogió de hombros. Sí, probablemente. Ninguno de los dos notó la pequeña araña azul y roja que se aferraba a una viga de soporte de acero muy por encima de la exhibición. Silencioso e invisible, se deslizó por el techo antes de soltar un solo hilo de seda. Lentamente, casi imperceptiblemente, descendió hacia Peter Parker. Capítulo 4. La mordedura. Peter ajustó el enfoque de su cámara. Hacer clic. Casi lo tengo, algo rozó el dorso de su mano. ¡Ay! Peter retiró la mano. Una pequeña araña azul y roja se deslizó por su muñeca antes de desaparecer entre la multitud. Peter frunció el ceño y examinó la pequeña marca de mordisco en el dorso de su mano. Miró a su alrededor buscando la araña, pero esta ya había desaparecido. Antes de que pudiera pensarlo más, Harry gritó desde el otro lado de la exhibición. Oye, Peter. Mira esto. Peter miró su mano por última vez antes de encogerse de hombros. Probablemente no fue nada. Volvió a colocar su cámara en su posición y se apresuró a unirse a Harry. No tenía idea de que, con cada segundo que pasaba, el veneno genéticamente alterado de la araña estaba empezando a reescribir su ADN. Peter deslizó su cámara sobre su hombro y continuó a través de la exhibición con Harry y Mary Jane. Al principio todo parecía normal. Entonces una oleada de vértigo lo invadió. Peter parpadeó varias veces, presionando una mano contra su frente mientras la habitación parecía balancearse por un breve momento. Vaya, Pedro. Levantó la vista y encontró a Mer y Jane mirándolo con preocupación. ¿Estás bien? Preguntó ella. No te ves tan bien. Peter forzó una pequeña sonrisa y sacudió la cabeza. Sí, estoy bien. Otra oleada de mareos lo golpeó, esta vez más fuerte. Se agarró al borde de una pantalla cercana para estabilizarse. Yo solo, necesito sentarme por un minuto. Mer y Jane frunció el ceño. No creo que estés bien.
Antes de que Peter pudiera protestar, Mer y Jane colocó el dorso de su mano contra su frente. Sus ojos se abrieron como platos. ¡Oh Dios mío! Ella rápidamente apartó la mano. Peter, te estás quemando. La expresión de Harry inmediatamente se volvió seria. Eso es todo. Te vas a casa. Peter empezó a negar con la cabeza. Harry, estoy bien. Yo solo no, interrumpió Harry. Ya enviaste tu solicitud de pasantía. No hay razón para que te quedes si estás enfermo. Peter miró hacia abajo, sintiéndose culpable de que tuvieran que abandonar la exposición por su culpa. Antes de que pudiera disculparse, Harry pareció leer su mente. Además, dijo con una sonrisa, tratando de aligerar el ambiente, con esas recomendaciones del Dr. Octavius y Adrian Toomes, me sorprendería que no te aceptaran. Le dio un codazo en el hombro a Peter. Dale un par de semanas y probablemente volverás aquí como pasante de Oscorp. Tendrás mucho tiempo para ver todo esto. Peter no pudo evitar sonreír. Sí. Él asintió levemente. Está bien. Vámonos. Juntos, Harry y Mer y Jane ayudaron a Peter a salir de la sala de exposiciones y dirigirse hacia uno de los sedanes negros Osborne que esperaban afuera. Poco después, el sedán se detuvo frente a la residencia Parker en Keynes. Harry y Mer y Jane ayudaron a Peter a salir del auto, cada uno sosteniendo uno de sus brazos mientras lo guiaban por el pasillo delantero. Dentro de la casa, el tío Ben estaba sentado en su silla favorita, leyendo tranquilamente el periódico de la tarde. En el momento en que miró por la ventana delantera y vio a Peter luchando por interponerse entre Harry y Mary Jane, inmediatamente dejó el periódico a un lado y corrió hacia la puerta. Antes de que tuvieran siquiera la oportunidad de llamar, la puerta principal se abrió. ¿Pedro? Los ojos de Ben se abrieron con preocupación cuando salió al porche. ¿Qué pasó? Harry habló primero. Antes estaba bien, pero después de que visitamos una de las exhibiciones en la exposición de ciencia e innovación de Oscorp, de repente se mareó mucho. Mer y Jane asintió. Tiene fiebre muy alta, señor Parker. Ben puso una mano contra la frente de Peter. Su expresión inmediatamente se endureció con preocupación. Está ardiendo. Sin decir otra palabra, Ben deslizó uno de los brazos de Peter sobre su propio hombro. Vamos a llevarte adentro. Harry y Mer y Jane ayudaron cuidadosamente a Peter a ponerse al cuidado de Ben. La tía May se quedó sin aliento cuando vio lo pálido que se había puesto. Oh, Dios mío, corrió a su lado y juntos, ella y Ben, guiaron cuidadosamente a Peter escaleras arriba. Una vez dentro de su dormitorio, lo recostaron suavemente sobre la cama. La visión de Peter comenzó a nublarse. A medida que la conciencia se desvanecía, fragmentos de recuerdos pasaban por su mente. Sus padres se arrodillaron frente a él antes de dejarlo al cuidado de la tía May y el tío Ben. Su investigación sobre las arañas. Un dibujo infantil que había hecho con orgullo años atrás. Un héroe vestido de rojo y azul, inspirado en las mismas criaturas que sus padres habían estudiado. Entonces, todo se desvaneció en la oscuridad. De repente, los ojos de Peter se abrieron de golpe. El sudor frío se pegaba a su piel y su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Por un momento, simplemente miró al techo, tratando de estabilizarse. ¿Qué pasó? Se sentó lentamente, solo para que un fuerte gruñido de su estómago interrumpiera sus pensamientos. Sus ojos se abrieron como platos. Nunca antes había sentido tanta hambre. Haciendo caso omiso del fuerte dolor de cabeza que aún persistía, Peter saltó de la cama y bajó las escaleras. En el momento en que llegó a la cocina, el instinto se hizo cargo. Registró el frigorífico y cogió todo lo que pudo encontrar. Restos de pollo, sándwiches, fruta, leche, huevos e incluso porciones de pizza fría. Manteniendo en equilibrio la pila desbordante en sus brazos, se volvió hacia la mesa del comedor. Solo entonces se dio cuenta de que tía May y tío Ben estaban sentados allí, mirándolo en atónito silencio. May se inclinó hacia Ben y le susurró. Ben, ¿estás seguro de que no está drogado? Parecía que antes estaba pasando por abstinencias. Ben le dirigió una mirada incrédula. May, estamos hablando de Peter. Es un buen chico. Un poco inusual, claro, pero no drogas. Tal vez fuera el acné alterado de la araña, pero Peter podía oír cada palabra susurrada con tanta claridad como si hubieran estado hablando a su lado. No son drogas, dijo Peter tímidamente. Es solo que, tengo mucha hambre. May y Ben saltaron. Peter ofreció una sonrisa incómoda antes de llevar con cuidado la montaña de comida al piso de arriba. La habitación quedó en silencio. Después de un largo momento, May finalmente habló. ¿Acaba de tomar una pizza congelada sin calentarla? Ben asintió lentamente. Sí, lo hizo. May lo miró con creciente preocupación. Ben, ¿sí? ¿Estás absolutamente seguro de que no está drogado?
Ben se frotó el puente de la nariz y suspiró. Honestamente, ya no estoy seguro. Miró hacia la escalera. ¿Cómo alguien regresa de una convención científica como esta? Arriba, Peter dejó caer la pila de comida sobre su escritorio y comenzó a devorarla sin pensarlo dos veces. La pizza congelada. El pollo sobrante. La fruta. Nada estaba a salvo. Apenas probó nada de eso. Su cuerpo se sentía como un horno, quemando cada bocado casi tan rápido como lo tragaba. Por mucho que comiera, el hambre se negaba a desaparecer. Solo después de que desapareció la última migaja, la sensación de roer finalmente comenzó a disminuir. El agotamiento lo golpeó como un camión. Peter volvió a su cama y se desplomó sobre el colchón. En cuestión de segundos, estaba dormido. Y la oscuridad lo rodeó una vez más. Esta vez, fue pacífico. Entonces, pitido. Bip. Bip. Los ojos de Peter se abrieron de golpe. Su mano se dirigió hacia la mesa de noche, buscando a tientas su teléfono hasta silenciar la alarma. Aún aturdido, entrecerró los ojos ante la pantalla de bloqueo. Lunes 6:30 am. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Se enderezó de golpe. ¿Ya es lunes? Su corazón dio un vuelco mientras contaba los días en su cabeza. Espera, su voz se quebró de incredulidad. ¿Dormí todo el domingo? Todavía tratando de encontrarle sentido, Peter tomó sus gafas y se las puso. Él parpadeó. ¿Eh? Todo estaba borroso. Frunciendo el ceño, se quitó las gafas. La habitación instantáneamente quedó perfectamente enfocada. Peter miró confundido los anteojos antes de volver a ponérselos. Borroso. Se los volvió a quitar. Claro. Extraño, Peter dejó los vasos en su mesita de noche y se acercó al espejo. Su reflejo lo detuvo en seco. El adolescente pálido y flaco que le devolvía la mirada todas las mañanas ya no estaba. En su lugar había alguien delgado y atlético. Sus hombros eran más anchos, sus brazos más definidos y su estómago estaba cubierto de músculos tonificados que definitivamente no había tenido 2 días antes. Peter levantó lentamente un brazo y lo flexionó. Los músculos se tensaron bajo su piel. De ninguna manera. Se volvió de lado. Luego al revés. Se tocó uno de sus abdominales. Fue real. ¿Qué me pasó? Un golpe repentino en la puerta lo hizo sobresaltarse. Peter. ¿Estás despierto? La tía May llamó desde el otro lado. ¿Te sientes bien? Peter apartó los ojos del espejo. Sí. Estoy bien. Volvió a mirar su reflejo, todavía incapaz de creer lo que estaba viendo. La tía May vaciló. ¿Estás seguro? Dormiste todo el domingo. Nunca saliste de tu habitación. Pedro parpadeó. Todavía se sentía imposible haber dormido durante casi 2 días. Luego se miró una vez más y sonrió. Sí, estoy bien. Apretó su mano en un puño, sintiendo una fuerza que no podía explicar. En realidad, una sonrisa se dibujó en su rostro. Me siento genial. La tía May dejó escapar un suspiro de alivio. Bueno, el desayuno está listo. Baja antes de que se enfríe. Estaré allí. Peter esperó hasta que escuchó los pasos de tía May desvanecerse antes de volverse hacia el espejo por última vez. ¿En serio, qué me pasó? Aún incapaz de encontrarle sentido a todo esto, se puso una camiseta limpia y bajó las escaleras. En el momento en que entró a la cocina, la tía May y el tío Ben levantaron la vista de la mesa. Sus expresiones de preocupación se suavizaron rápidamente. Eso es un alivio, dijo Ben con una sonrisa. Ya no te ves enfermo. Nos tenías preocupados, añadió May. Dormiste todo el domingo y ni una sola vez bajaste. Peter se rascó la nuca con torpeza. Sí, lo siento por eso. Antes de que alguien pudiera hacer otra pregunta, notó que la tía May luchaba por abrir un frasco de pepinillos. Aquí, déjame ayudarte. Feliz de cambiar de tema, Peter tomó el frasco de sus manos. Giró suavemente la tapa. Grieta. El cristal formaba una telaraña bajo sus dedos. Pedro se quedó helado. Sus ojos se abrieron como platos. Yo, apenas lo toqué. La cocina quedó en silencio. La tía May se quedó mirando el frasco roto. El tío Ben bajó lentamente su taza de café. Bueno, dijo finalmente Ben, rompiendo el silencio, yo diría que alguien se siente mejor. Los ojos de Peter permanecieron muy abiertos mientras buscaba desesperadamente una explicación lógica. Quizás y comenzó nerviosamente. Tal vez el vidrio ya tenía una fractura microscópica. Ya sabes, fatiga del metal, excepto, con el vidrio. Miró el frasco. ¿Es eso siquiera una cosa? Ni Ben ni May respondieron. Peter soltó una risa incómoda antes de colocar con cuidado el frasco roto sobre el mostrador. De todos modos, probablemente debería irme.
Lentamente se alejó de la cocina antes de girarse y dirigirse directamente hacia la puerta principal. Pedro. La tía May lo llamó. Ni siquiera has desayunado. Peter agarró su mochila por la puerta principal sin disminuir la velocidad. Comeré en la escuela. La puerta principal se cerró de golpe detrás de él. El silencio llenó la cocina una vez más. Ben miró el frasco hecho añicos. Luego en mayo. Creo que deberíamos vigilarlo. Maya sintió. Yo estaba pensando lo mismo. Peter se dirigió a la parada del autobús escolar. Miró a su alrededor. Meg y Jane no estaba allí. Frunció el ceño por un momento antes de encogerse de hombros. Probablemente se quedó en casa de Harry, pensó. Normalmente, ese habría sido el final. En cambio, su mente seguía volviendo a todo lo que había sucedido en los últimos 2 días. La fiebre. Su vista perfecta. Su repentina fuerza. Su cuerpo, nada de eso tenía ningún sentido. Peter se quitó la mochila y sacó una pequeña libreta junto con un bolígrafo. Si quisiera respuestas, tendría que tratar esto como cualquier otro problema científico. Pasó a una página en blanco y comenzó a escribir. Observaciones: dormí casi 2 días después de haber sido picado por una araña. Visión restaurada. Ya no necesita gafas. Aumento significativo de la masa muscular. Accidentalmente se rompió un frasco de vidrio con el mínimo esfuerzo. Peter miró fijamente sus notas durante un largo momento antes de dibujar un círculo alrededor de las palabras mordidas por una araña. Golpeó el papel con la punta de su bolígrafo. No. La correlación no prueba la causalidad. Cerró los ojos, repitiendo los acontecimientos en Oscorp. El discurso de Norman. La solicitud de pasantía. La división de genética. Entonces la voz de Harry hizo eco en su memoria. Oye, ¿no se suponía que había 15 arañas? Los ojos de Peter se abrieron de golpe. Solo habían sido 14. Lentamente volvió a mirar su cuaderno. Esa araña, recordó la araña azul y roja arrastrándose por el techo antes de desaparecer. Su pulso se aceleró. Se escapó de la exhibición, y luego me mordió. Peter subrayó la palabra araña 2 veces. ¿Fue alterado genéticamente? Un escalofrío recorrió su espalda. Si la respuesta fue sí, entonces, todo lo que había sucedido durante los últimos 2 días de repente tuvo una explicación terriblemente lógica. Peter cerró el cuaderno y lo volvió a guardar en su mochila justo cuando el autobús escolar se detenía en la acera. Las puertas plegables se abrieron con un silbido. Sin decir más, subió a bordo. Mientras el autobús se alejaba de la acera, Peter apoyó la frente contra la ventanilla y sus pensamientos se aceleraron. Una pregunta resonó con más fuerza que todas las demás. ¿Qué me hizo exactamente esa araña? Capítulo 5. Despertar. Sonó el timbre. Peter parpadeó y levantó la vista de su teléfono roto. El salón de clases que había estado lleno hace solo unos momentos ahora estaba casi vacío. ¿Ya? No había escuchado ni una sola palabra de lo que había dicho la maestra. Su mente había estado en otra parte toda la mañana. La araña. Su fiebre. Su vista recuperada. La fuerza imposible. Nada de lo que había encontrado en su teléfono tenía sentido. La mayoría de los resultados de búsqueda hablaban de picaduras de arañas comunes, reacciones alérgicas o mitos inofensivos. Ninguno de ellos explicaba cómo alguien podía despertarse con una visión perfecta y la fuerza suficiente para romper un frasco de cristal sin intentarlo. Con un suspiro, Peter deslizó su teléfono en su bolsillo y agarró su mochila. En lugar de unirse a la multitud que se dirigía hacia la cafetería, giró por el pasillo de ingeniería. Su destino era el club de robótica. Si había algún lugar en la escuela con computadoras capaces de profundizar en las investigaciones de Oscorp, o acceder a revistas de ingeniería y bases de datos científicas, era aquí. Cuando Peter entró, encontró el taller inusualmente silencioso. Filas de bancos de trabajo estaban cubiertos de robots a medio terminar, placas de circuito sueltas y haces de cables enredados. Un par de impresoras 3D zumbaban suavemente en un rincón, construyendo lentamente componentes de plástico para el proyecto de alguien. Nadie más había llegado todavía. Perfecto. Peter dejó su mochila al lado de una de las computadoras de escritorio e inició sesión. Comenzó buscando todo lo que pudo encontrar sobre el programa de arañas genéticamente alteradas de Oscorp. La mayor parte de la información disponible públicamente era exactamente lo que esperaba. Las arañas habían sido diseñadas para producir seda más fuerte y versátil que pudiera adaptarse para suturas médicas, materiales industriales y fabricación avanzada. Nada sobre habilidades sobrehumanas. Nada sobre mutación genética. Entonces Peter notó algo extraño. Todos los artículos hacían referencia al proyecto, pero ninguno mencionaba a un investigador principal.
La sección donde debería haber estado el nombre del director del proyecto estaba simplemente en blanco. Peter frunció el ceño. Eso es extraño, a una corporación como Oscorp normalmente le encantaba atribuirse el mérito de sus avances. Se reclinó y miró una vez más el taller vacío. Al ver que todavía estaba solo, Peter abrió una ventana de comando. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Meses atrás, mientras exploraba los servidores públicos de Oscorp por curiosidad, descubrió un portal de desarrollo mal protegido que su departamento de TI aparentemente se había olvidado de eliminar. Había documentado silenciosamente la vulnerabilidad para su propia investigación, pero nunca había ido más lejos. Hasta ahora. Sus dedos bailaron sobre el teclado. Si todavía está ahí, unos momentos más tarde, el mensaje de inicio de sesión desapareció. Acceso concedido. Peter dejó escapar un lento suspiro. En realidad funcionó, navegó directorio tras directorio hasta que encontró los archivos internos del proyecto Araña genéticamente alterado. A diferencia de los registros públicos, estos archivos eran mucho más detallados. Registros de experimentos. Secuenciación de ADN. Memorandos internos. Informes de seguridad. Entonces un archivo llamó su atención. Investigador principal. Dr. Richard Parker. El corazón de Peter dio un vuelco. Una fotografía de su padre apareció en la pantalla junto a su perfil de empleado. ¿Papá? Peter se quedó mirando el monitor, incapaz de moverse. Su padre había liderado el proyecto. Entonces, ¿por qué Oscorp había borrado su nombre de todos los registros públicos? Su pulso se aceleró cuando abrió el expediente personal. Las primeras páginas enumeran años de investigación, elogios y descubrimientos revolucionarios. Entonces el tono cambió abruptamente. Informe de incidente. Peter se desplazó lentamente. Según el informe, el Dr. Richard Parker había copiado ilegalmente los datos de investigación del proyecto antes de desaparecer de Oscorp el mismo día que él y Mary Parker habían dejado a Peter al cuidado del tío Ben y la tía May. La última línea decía: estado fugitivo. Investigación robada. Empleo terminado definitivamente. Los ojos de Pedro se abrieron como platos. No, leyó el informe nuevamente. Luego una tercera vez. ¿Su padre, un ladrón? No tenía sentido. El hombre que habían descrito el tío Ben y la tía May no era alguien que abandonaría a su familia o robaría años de investigación científica. Peter se reclinó en su silla, con sus pensamientos acelerados. O todo lo que creía sobre sus padres era mentira, o alguien en Oscorp quería que el mundo creyera que así era. Peter cerró lentamente el expediente. Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero se obligó a mantener la calma. Irrumpir en los servidores de Oscorp no había respondido ninguna de sus preguntas. En cambio, planteó nuevas preguntas. Necesitaba más información. Desafortunadamente, solo pudo profundizar hasta cierto punto detrás de una computadora antes de que alguien en Oscorp lo notara husmeando en sus servidores. Peter cerró el navegador y apagó la computadora. Ya había solicitado una pasantía en Oscorp. Si lo aceptaban, finalmente podría tener la oportunidad de entrar al edificio e investigar el proyecto en persona. Hasta entonces, no podía hacer nada más sin correr el riesgo de que lo descubrieran. Tendrá que esperar hasta que tenga noticias suyas. Se quedó mirando la foto de su padre. De repente, el taller se sintió mucho más tranquilo. Nada de esto tenía sentido. Peter agarró su mochila y se dirigió hacia la cafetería. Cuando llegó a la fila del almuerzo, su estómago le recordó que no había comido desde el desayuno. Cogió una bandeja y esperó su turno. Entonces, una extraña sensación pasó por su cabeza. Los diminutos pelos de su nuca se erizaron. Antes de que Peter pudiera entender lo que estaba pasando, su cuerpo reaccionó por sí solo. Inclinó la cabeza hacia un lado. Una pelota de fútbol pasó volando por su cara, fallándole por apenas unos centímetros antes de estrellarse contra la pared detrás de él. Pedro se quedó helado. Lentamente, se volvió hacia el balón. «Oye, perdedor». Alguien gritó. «¿Por qué no lo entendiste?» Peter reconoció la voz de inmediato. Se giró y encontró a Flash Thompson parado a varios metros de distancia con otros dos miembros del equipo de fútbol. Flash tenía una sonrisa divertida, claramente decepcionado porque la pelota no lo había alcanzado. Peter miró entre Flash y el balón de fútbol que descansaba cerca de la pared. «Me tiraste eso a la cabeza». Flash se encogió de hombros. «¿Y todavía no lo entendiste?» Los otros jugadores se rieron. Peter miró el balón de fútbol. Por un breve momento, consideró decir algo. En cambio, suspiró. No valió la pena. Se agachó, recogió el balón y caminó hacia Flash. «Aquí», murmuró Peter, tendiéndolo. Flash lo alcanzó. No pasó nada. Peter frunció el ceño.
Flash agarró el balón con ambas manos y tiró de él. No se movió. ¿Qué? Peter parpadeó confundido. Intentó dejarlo ir. El balón permaneció firmemente adherido a su palma. Sus ojos se abrieron como platos. Oh, vamos. Le dio una pequeña sacudida al brazo. El fútbol se negó a ceder. Las risas a su alrededor se desvanecieron lentamente a medida que más estudiantes comenzaron a mirar. Flash entrecerró los ojos. ¿Qué clase de broma es esta, Parker? Yo, no lo sé, tartamudeó Peter. No se desprenderá. Agarró el balón con la mano libre y trató desesperadamente de quitar los dedos de su superficie. Después de varios intentos incómodos, su palma finalmente se soltó. El balón cayó en las manos de Flash. Peter inmediatamente dio un paso atrás. Su corazón latía contra su pecho mientras miraba su mano. Flash miró del balón a Peter. ¿Qué te pasa? Pedro negó con la cabeza. No sé. Antes de que Flash pudiera decir algo más, Peter rápidamente se giró y se alejó rápidamente, abandonando su almuerzo detrás de él. Ignoró las miradas curiosas de los estudiantes que pasaban mientras cruzaba el campus. Necesitaba un lugar tranquilo. En algún lugar nadie lo vería. Después de comprobar que el pasillo estaba vacío, Peter se deslizó por una puerta lateral que conducía a un patio no utilizado escondido detrás del edificio de ciencias. Rodeado de paredes de ladrillo y arbustos crecidos, era un lugar que pocos estudiantes visitaban durante el almuerzo. Perfecto. Peter respiró hondo antes de mirarse las manos. Pequeñas púas parecidas a pelos sobresalían de las yemas de sus pulgares y yemas. Él parpadeó. Está bien, eso es definitivamente nuevo. Peter se frotó el pulgar contra la palma. Los diminutos pelos se retrajeron casi de inmediato. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Puedo controlarlos? Miró a su alrededor, asegurándose de que todavía estaba solo. Debajo de uno de los árboles había un pesado banco de madera. Peter se agachó junto a él y deslizó ambas manos debajo. Probablemente no pueda, él levantó. El banco se levantó del suelo casi sin esfuerzo. Los ojos de Peter se abrieron de golpe. Rápidamente lo bajó al pavimento antes de que alguien pudiera darse cuenta. Se miró las manos. Lentamente, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Volvió a mirar el banco. Esto es increíble. Peter giró la mano y estudió la leve picadura de araña en su muñeca. Su mirada se dirigió hacia la pared de ladrillos cercana. Un pensamiento cruzó por su mente. De ninguna manera. Se acercó y con cautela presionó una mano contra la pared. No pasó nada. Luego colocó su otra mano al lado. Peter respiró vacilante y alzó una mano un poco más. Luego el otro. Sus pies lo siguieron. Antes de darse cuenta, estaba subiendo. Peter se quedó helado a medio camino de la pared. Lentamente miró hacia el suelo varios metros más abajo. Sus ojos se abrieron como platos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Yo, en realidad lo estoy haciendo. Volvió a llegar más alto, subiendo con creciente confianza, como si de repente la gravedad hubiera dejado de aplicarse a él. Cuando llegó al techo, se subió con cuidado a la cornisa. Se quedó allí, atónito y en silencio. Todo el campus se extendía ante él. Peter miró hacia el edificio vecino. Recuerdo haber leído que las arañas pueden saltar varias veces la longitud de su propio cuerpo, él tragó. Tal vez, dio un cauteloso paso atrás. Luego otro. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Esto va a ser realmente increíble, salió corriendo. O realmente doloroso. Desde el borde del tejado, Peter se impulsó con ambas piernas. Por una fracción de segundo, su estómago dio un vuelco. Luego navegó por el aire. ¡Guau! Aterrizó en el tejado opuesto con un torpe giro antes de volver a ponerse de pie. Peter miró detrás de él la brecha que acababa de despejar. Yo, de hecho, lo logré. Se le escapó una risa. Corrió de nuevo. Esta vez con confianza. Corrió por la azotea, limpiando sin esfuerzo las rejillas de ventilación y las unidades de aire acondicionado antes de lanzarse por otro hueco. Cada salto parecía más fácil que el anterior. Pronto estaba corriendo por los tejados, saltando de edificio en edificio como si hubiera estado haciéndolo toda su vida. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Peter. Está bien, intentemos algo. Se alejó del borde del techo antes de echar a correr. En el último segundo se impulsó con ambas piernas. Su cuerpo se elevó por el aire. A mitad de camino, Peter dobló las rodillas y se lanzó hacia un mortal frontal. ¡Guau! Completó la rotación justo a tiempo para aterrizar en la estrecha plataforma de una antigua escalera de incendios. Sus pies aterrizaron perfectamente. Lanzó ambos brazos al aire. ¡Ja! De hecho lo hice. La plataforma oxidada crujió debajo de él.
Creak, la sonrisa de Peter desapareció lentamente. ¿Eh? Miró hacia abajo. Los pernos corroídos que sujetaban la escalera de incendios a la pared de ladrillos empezaron a doblarse hacia afuera. Uno se liberó. Sonido metálico. Los ojos de Pedro se abrieron como platos. Antes de que pudiera reaccionar, la plataforma oxidada se desprendió de la pared de ladrillos. ¡Guau! La escalera de incendios se derrumbó debajo de él. Peter cayó hacia abajo, chocando contra un rellano oxidado tras otro. Sonido metálico. Estallido. Chocar. El metal gimió y se rompió cuando rebotó en barandillas y escaleras, completamente incapaz de detenerse. El último tramo finalmente cedió. Peter dejó caer la distancia restante sobre la tapa de un contenedor de basura grande. Auge. El metal se dobló bajo el impacto. Rebotó en la tapa abollada antes de aterrizar de cara en el pavimento con un gemido doloroso. Puaj, durante varios largos segundos, Peter no se movió. Luego, lentamente, se puso sobre manos y rodillas. Se tocó con cautela la nuca antes de revisar sus brazos y piernas. ¿Estoy bien? Tenía la ropa sucia y le dolían casi todos los músculos del cuerpo. Estaba seguro de que debería haber roto algo. En cambio, él giró un hombro. Me dolió. Pero funcionó. Pedro parpadeó. Eso debería haberme llevado al hospital. Una lenta sonrisa apareció en el rostro de Peter a pesar del dolor. Bueno. Se sacudió la suciedad de la camisa antes de hacer una mueca. Tal vez debería tener un poco más de cuidado con el lugar donde aterrizo. Se miró a sí mismo. Su ropa estaba cubierta de polvo, suciedad y óxido debido al colapso de la escalera de incendios. Sí, no hay manera de que pueda volver a la escuela con este aspecto. Afortunadamente, su mochila y útiles escolares todavía estaban guardados bajo llave dentro de su casillero. Con un suspiro, Peter se dio vuelta y emprendió el largo camino a casa. Cuando Peter llegó a la casa, encontró que la camioneta del tío Ben había desaparecido del camino de entrada. Solo quedó tía May, arrodillada en el jardín delantero mientras cuidaba sus flores. Levantó la vista ante el sonido de la puerta abriéndose. ¿Pedro? Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. ¡Oh, Dios mío! Ella se apresuró y lo escrutó con los ojos de pies a cabeza. ¿Lo que le pasó? Peter miró su ropa sucia antes de frotarse la nuca. Me caí por un tramo de escaleras. May parpadeó. ¿Te caíste por un tramo de escaleras? Peter asintió torpemente. Literalmente. Ella dejó escapar un suspiro de alivio antes de quitarle suavemente un poco de polvo del hombro. Bueno, estás de una pieza. Entra. Vamos a limpiarte. Pedro asintió. Bueno. Juntos entraron a la casa y la puerta principal se cerró silenciosamente detrás de ellos.